si estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús.
Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Padre nuestro, queremos en este momento invocar tu santo nombre. Sabemos cuán importante es el poder entregar el mensaje que estamos preparando en este instante. Hay cosas tan importantes que tienen que ver con el inicio de la iglesia. Y es por eso, Señor, que al estudiar el libro de los Hechos, que es la base de lo que vamos a predicar durante todo este tiempo, vamos a esperar en ti, oh Dios, de que nos guiarás para que como congregación podamos salir victoriosos en cuanto a las cosas que están sucediendo en estos tiempos. Vamos a estar observando entonces lo que sucedió con el diácono Esteban, con toda la situación que él tuvo para dar gloria a tu santo nombre. Confiamos plenamente que tú, Señor, nos vas a guiar y que todos los que van a estar en la sintonía también van a ser beneficiados con todo esto. Te damos gracias desde ya, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de Esteban. Y el título que hemos colocado es Esteban, morir por fe. Ustedes pueden buscar en su Biblia el capítulo 7 del libro de los Hechos. Incluso es preferible partir desde el versículo 1 del capítulo anterior, el 6, que no es muy largo, pero del cual voy a hacer un preámbulo para ponernos a tono con lo que está sucediendo. La iglesia se estaba levantando como un estallido imposible de detener. Las predicaciones de Pedro habían agregado a miles de creyentes impresionados por el poder dado por el Espíritu Santo. Como 3.000 se unieron en el primer discurso, más otros 2.000 que se agregaron. Eran ya en la iglesia más de 5.000 varones, demasiados como para que los instruyeran solamente los 12 apóstoles. La iglesia estaba integrada por discípulos hebreos y griegos. Las carencias del pueblo eran muchas y la comida que se repartía a las viudas provocó murmuración de los griegos que veían a las viudas de los hebreos favorecidas en el reparto que hacían los apóstoles. Fue un problema serio que tuvieron que resolver los discípulos. Se convocó a la multitud, se acordó que los apóstoles se dedicaran a la enseñanza y la predicación y que las actividades sociales fueran hechas por 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, que era lo principal, siendo el reparto de los alimentos así mejor distribuidos para las viudas. La multitud estuvo de acuerdo. Eligieron a Esteban, varón de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Los apóstoles impusieron sus manos sobre ellos y oraron. Y crecía la palabra del Señor y la iglesia se multiplicaba en Jerusalén. Muchos sacerdotes se entregaban también, obedeciendo a la fe de Cristo. Y así como los apóstoles hacían señales y milagros, el diácono Esteban sobresalía también en razón de su fe, haciendo demostraciones sobrenaturales. Y de la sinagoga de Jerusalén se levantó un grupo de la ciudad, judíos todos ellos, y otros que también venían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, con el propósito de disputar con Esteban. Su sabiduría y el poder del Espíritu Santo en él fue irresistible para sus enemigos, los cuales se pusieron de acuerdo, sobornaron gente para acusarlos falsamente de blasfemar contra Dios y Moisés. Agitaron a la población en contra de Esteban con esas mentiras de la blasfemia. El poder que emanaba de la sinagoga era fuerte y se fabricó allí un complot acusándolo ante los ancianos del Sanedrín y de los escribas. Lo apresaron, lo llevaron ante el concilio acusado por testigos falsos, asegurando que había dicho que Jesús iba a destruir ese lugar y que cambiaría las costumbres enseñadas por Moisés. El rostro de Esteban resplandecía como un ángel. Era eso admirado por la gente.
Su calidad espiritual iluminaba su ser, dotándolo de gracia y sabiduría para enfrentar con valentía a los judíos. Este es el preámbulo, que inicia entonces la predicación de este capítulo con el versículo 1 del capítulo 6 que ya vimos. Así que vamos a entrar al capítulo 7, que es el fondo de lo que vamos a ver. Defensa de Esteban. Este capítulo tiene 60 versos. Voy a hacer un resumen del 1 al 50 porque no los voy a leer todos. Pero en ese resumen ustedes van a ir viendo, si tienen su Biblia a mano, todas las cosas que vamos a ir avanzando en el tema. El juicio se inició con la pregunta del sumo sacerdote preguntando si era verdad las acusaciones que había en contra de Esteban. Esteban se levantó y comenzó un extenso discurso con la historia de la vida de Israel desde la aparición de Dios a Abraham, ordenándole dejar su lugar para ir a Canaán. Agregó que viviendo en Harán falleció Taré, el padre de Abraham, trasladándose el patriarca a Canaán, la tierra prometida por el Señor, que no tuvo herencia allí, pero que le prometió dársela en posesión y a su descendencia cuando aún carecía de hijo. Y Isaac todavía no nacía. Recordemos que Sara era estéril y que solo en su ancianidad, por disposición divina, tuvo a su hijo Isaac. Luego en el versículo 7-6 encontramos a Esteban manifestando que el pueblo de Israel fue extranjero en tierra ajena y que fue esclavizado por Egipto por 400 años, sufriendo del faraón egipcio maltratos indignos, y que Dios mismo juzgó a esa nación que los tuvo por siervos, pero que salieron de allí, de Egipto, para servirle en la tierra de Israel, en Jerusalén, por obra del Señor. El Señor le dio el pacto de la circuncisión. Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día. Isaac también hizo lo mismo con su hijo Jacob, y Jacob a su vez con los 12 patriarcas, o sea que eran ya hijos y bisnietos de Abraham. Esteban les recordaba a los judíos el origen primigenio del pueblo de Israel. Su siguiente paso fue mencionar la maldad de los hermanos de José, que lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban a Egipto, citando lo principal de lo sucedido a José, que Dios estaba con él, librándolo de las tribulaciones que tuvo, dándole gracia y sabiduría delante del faraón que lo puso como gobernador de Egipto y de su casa. Y cuando se desató el hambre en Israel, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar alimentos. El encuentro de José con sus hermanos permitió el perdón que les dio José y trasladó a su padre Jacob y a toda su familia a vivir a Egipto. 75 personas que se multiplicaron de tal manera que ya muertos todos ellos, llegaron a ser un peligro para los egipcios por la gran cantidad de personas de Israel allí en ese país de Egipto. Los faraones que nacieron después de la muerte de José esclavizaron y maltrataron a los israelitas. Había pasado mucho tiempo ya, 400 años, desde el nacimiento de Moisés, que fue llamado por Dios para liberar a Israel y para que volviera a la tierra que el Señor le asignó a Abraham y descendientes. Esteban señaló la importancia de Moisés, que había sido enseñado en toda sabiduría por vivir en el palacio del faraón, pero que él no perseveró en mantener sus beneficios cuando se involucró en quitarle la vida a un egipcio que abusaba de un israelita. Moisés entonces huyó a Madián, donde tuvo 2 hijos, y allí pasaron 40 años, y un ángel se le apareció en el desierto y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo que el pueblo de Israel se quejaba de lo mal que lo estaban tratando en Egipto y que el Señor lo iba a enviar allá para librarlo. Y hago un paréntesis en este discurso de Esteban. Moisés no estaba dispuesto a salir con su familia en Madián. No fue entusiasmo lo que sintió al oír que Dios lo mandaba a ser el líder que iba a rescatar a Israel. El fuego que ardía en la zarza lo había maravillado, porque no se destruía, porque era una visión divina. Pero Moisés estaba allí temblando. No se atrevía a mirar. La voz del Señor aumentó lo grandioso de lo que estaba viviendo. Y Moisés le oyó decir: quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Esteban estaba dando toda una historia, ¿no es cierto?, de lo que era el pueblo de Israel. Y la verdad es que no había casi necesidad de contar todas esas cosas. Los judíos lo sabían todo, recordaban la historia, pero el diácono Esteban se lo estaba diciendo para demostrarle quién era él también, que él era un judío, que era alguien que se había convertido al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo que Moisés también huyó de Egipto por haber quitado la vida a ese personaje de ese país, y que dudaba de que los israelitas lo aceptaran como líder. Todos sabemos que Moisés se resistió a lo que el Señor le estaba ordenando, pero tuvo que ir. Dios lo eligió para que fuera el líder que enfrentaría al faraón, el que iba a llevar a Israel por el desierto por 40 años, rumbo a la tierra prometida. Leer las aventuras extraordinarias que vivió Moisés es admirable. Los hechos sobrenaturales que vivió en su contacto directo con Dios, como fue la entrega de los 10 mandamientos y las señales y milagros que efectuó en obediencia al Señor. Los cristianos tenemos en la Biblia lo que hizo Moisés, en medio de esos pecados y malas intenciones de la gente que le reclamaba a Dios y a su guía. Y el versículo 37 señala algo muy importante del discurso de Esteban. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí y a él oiréis. Y en el versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón que hicieran un becerro como ídolo, por lo cual Dios se apartó de ellos y lo dejó rendir culto a ese objeto. Esta es una cita de Amós, ahí en el capítulo 5, 25-27, que Esteban les mencionó para hacerles entender lo malo que estaban haciendo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais al tabernáculo de vuestro Moloc y Kiubim, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Esa es la cita de lo que dijo Amós, y que Esteban también estaba allí recordándola. Y también Esteban les recordó el tabernáculo del testimonio que Moisés modeló y que Josué tomó el liderazgo al morir Moisés, tomando posesión de la tierra de Canaán, conforme a la promesa hecha por Dios a Abraham. Además, que Salomón hizo el templo de Jerusalén, aunque el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y citó al profeta Isaías, que por voz de Dios dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Este es el resumen, ¿no es cierto?, que estoy haciendo de esos primeros 50 versículos de este capítulo 7 del libro de los Hechos. Vamos a entrar entonces a los últimos 10 versículos para hablar de el primer mártir. Vamos a leerlo mejor, pero un momento más. Yo creo que ustedes están con sus Biblias allí, y de todas maneras vamos a ir contando lo que sucede. Después del Señor Jesús, Esteban es el primer mártir de la iglesia. La dureza de sus palabras dieron en el blanco de lo que ha sido el pueblo de Israel, y eso los enfureció. Hacían crujir sus dientes contra él. Perdieron toda condición de justicia. Tal como neciamente gritaron por la crucifixión del Señor Jesús, lo hicieron también con Esteban. Y así, con estas palabras, llegamos al final de este mensaje de Esteban. Esto es lo que dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron al justo? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En medio del caos que se desató en contra de Esteban, hubo algo tan extraordinario
que refleja lo diferente que es el poder espiritual ante la crueldad y los hechos luctuosos que hacen los hombres en sus reacciones de violencia. Esteban, en cambio, estaba lleno del Espíritu Santo. Sus ojos se elevaban a las alturas del cielo. Sus palabras son emocionantes cuando uno las lee pensando en su amor a Dios. Vamos a leer ahora entonces Hechos, capítulo 7, versículos 57 al 60. Ellos entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Va a decir allí, murió. En ese momento extremo, él vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra del Altísimo, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La horda frenética de maldad se desató con la peor violencia. La ira lo hizo caer en manos diabólicas que los condujo al linchamiento del siervo de Dios. Gritaban desaforadamente, se tapaban los oídos, saltando con furia contra Esteban. Era gente que creía que estaba honrando a Dios. Pensaban que castigaban a un blasfemo, a un personaje sectario que ofendía al Altísimo. Para ellos, los cristianos eran una secta peligrosa que había nacido de aquel que habían crucificado como justo juicio de los sacerdotes saduceos y grupos de fariseos. Sus bocas vociferaban insultando a Esteban, arrastrándolo fuera de Jerusalén para apedrearlo hasta morir. Los falsos testigos le quitaron sus vestiduras y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Aparece aquí de esta manera un principal personaje que menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un hombre importante que era un varón de fe en el Dios de Abraham, pero que permitió el juicio y la injusta decisión de quitarle la vida al diácono Esteban. Saulo consideraba necesario eliminar lo que él veía como una secta más de las tantas que había habido en Judea. Su intención era servir a Dios, limpiando ideas espurias a la gente que confundía y perjudicaba al pueblo. Eso es lo que pensaba Saulo. Este Saulo, como todos sabemos, es el que nació de nuevo en su encuentro sobrenatural con el Señor Jesús, el mismo que al parecer dirigió la turba que linchó a Esteban en este capítulo 7 del libro de los Hechos. En próximas predicaciones vamos a ver, Dios mediante, al apóstol Pablo, ya no Saulo, trabajando de todo su corazón para llevar el nombre de Cristo a todo el mundo. Aunque Lucas no lo manifiesta, como escritor de este tratado dirigido a su amigo Teófilo, es factible que Saulo estaba a cargo de apresar y llevar a juicio a Esteban. El texto que estamos viendo indica que las ropas del diácono fueron despojadas de él y llevadas a los pies de Saulo. Obviamente, Saulo estaba de acuerdo a quitarle la vida. La violencia extrema que se vio ese día se compara a la crucifixión del Señor Jesús. Fue tan injusta y cruel como la que se hizo en el juicio llevado por Pilato. La muchedumbre posee de estas maneras cuando se le hace creer que solo la muerte puede arreglar lo que les parece malo y peligroso. Hay personajes siniestros que se especializan en azuzar a la gente para cometer los peores crímenes de la historia. El apedreamiento era recurrente en el primer siglo y fue mucha la gente que murió ajusticiada injustamente por mano del pueblo, creyendo que asesinar es un derecho válido para lograr satisfacciones materiales, venganzas que se generan para apropiarse de los que tienen otros. Se quitaba la vida arrojando piedra a los adúlteros y a quienes eran acusados de blasfemias contra Dios. La pena de muerte era asunto natural. Se efectuaba como necesaria para eliminar a los delincuentes y a los enemigos de otras naciones. Son pocos los países que mantienen esto en este tiempo, pero aún quedan algunos en continentes lejanos. Esteban, después del Señor Jesús, es el primero de los mártires cristianos. El primero que se entregó para morir defendiendo la honra y el honor de Dios.
el primero que murió creyendo y amando a nuestro glorioso Señor, Salvador y Redentor. ¿Y sabe usted esto? Vamos a ver a Esteban. Vamos a ver a Esteban cuando estemos con los mártires de la historia, allá en el reino celestial. Les invito a orar ahora. Padre nuestro, queremos en este momento darte gracias por lo que significa la vida de Esteban, por su martirio, por la forma como él se entregó para honrar el nombre de Jesucristo el Señor. Él buscó hasta el último momento de entregar la palabra a esas personas que lo atacaron y que lo mataron. Nosotros, como estamos en este tiempo, tenemos también que elevar la palabra para entregarla, para que mucha gente conozca de ti, para que mucha gente sepa que no hay necesidad de matar a Esteban nuevamente y que gracias a su misericordia, mi Dios, podemos entonces nosotros estar predicando y enseñando la palabra. Ayúdanos, Señor, para que pueda haber fruto. Ayúdanos para que al continuar con las predicaciones, con la enseñanza que tiene este famoso libro tan hermoso y tan valioso para todos, es lo que vamos a seguir creciendo en fe, en gracia y en tu misericordia. Gracias desde el cielo. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba dicho, el amor se enfriará. Todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes. En la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicarle a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación.
anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo